Ouagadougou. Medianoche, el palacio presidencial se sume en la oscuridad en un instante. Un general respetado es esposado. Un presidente enfrenta una traición brutal de su aliado más cercano. En solo 43 minutos fatídicos, el destino de Burkina Faso se tambalea al borde del abismo. ¿Qué secretos oscuros están detrás de este intento de golpe de Estado que estremeció al mundo? La historia oculta de una noche donde la verdad voltea el tablero sin disparar un solo tiro. Era medianoche en Ouagadougou. Las luces del palacio presidencial se apagaron abruptamente. La capital entera permaneció en silencio. Expectante. Una cámara comenzó a transmitir en vivo, captando imágenes que nadie esperaba ver jamás. El general Jean-Marie Coissy, hasta hace unas horas héroe nacional, estaba ahora esposado frente a las cámaras, con la mirada perdida en el vacío. Frente a él, de pie, firme como una roca, se encontraba el presidente Ibrahim Traoré. Sus ojos eran fríos, duros, implacables. No había ira en su rostro, solo determinación. La voz del presidente resonó. Cortante. Esta noche no fracasaste conmigo. Jean-Marie, esta noche fracasaste con todo un pueblo. Coissy bajó la cabeza en silencio, incapaz de sostener aquella mirada. Desde miles de hogares, la gente observaba atónita. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una tormenta a punto de estallar. ¿Cómo un golpe de Estado perfectamente planeado terminó derrotado en solo 43 minutos aquella noche? Burkina Faso entendió algo más profundo que la traición. Entendió que la verdadera fuerza no residía en las armas, sino en la integridad de un hombre que jamás había cedido ante la amenaza. Aquella madrugada, mientras el país intentaba procesar las impactantes imágenes, pocos entendían realmente lo sucedido. No era solamente una simple traición política, ni mucho menos un golpe de Estado convencional. Lo ocurrido esa noche iba más allá de las apariencias y superficiales. 2 meses atrás, el presidente Traoré había comenzado a notar movimientos extraños, pequeños detalles, casi insignificantes para ojos comunes, pero suficientes para despertar sus sospechas. Documentos estratégicos desaparecían de forma misteriosa. Reuniones claves se postergaban sin explicación clara, y personas cercanas a él actuaban con una incomodidad palpable. Traoré, sin embargo, había decidido no reaccionar impulsivamente. Observaba en silencio, cuidadosamente, calculando cada paso como un ajedrecista paciente. Sabía que la fuerza de la verdad solo emerge cuando la mentira se siente segura. Así nació la Operación Capricornio, un plan secreto, silencioso, diseñado para contrarrestar cualquier amenaza interna sin derramar sangre inocente. Aquella noche, Burkina Faso comprendió que la verdadera batalla nunca había sido física, sino moral. Ibrahim Traoré no había ganado con violencia, sino con inteligencia, paciencia y una determinación inquebrantable. Ahora, el país se preparaba para descubrir una historia aún más profunda, oscura y llena de revelaciones inesperadas. 2 meses antes de aquella noche decisiva, Burkina Faso se encontraba sumergido en una tormenta silenciosa. Ouagadougou, la capital, parecía tranquila en apariencia,
Pero detrás de aquella fachada pacífica se escondía una profunda tensión política y económica. Las grandes potencias extranjeras volvían a mirar con codicia hacia los vastos recursos minerales del país: oro, uranio y manganeso. Tesoros enterrados bajo la tierra africana se habían convertido en objetos de deseo y disputas internacionales. En ese contexto, el presidente Ibrahim Traoré tomó una decisión que estremeció al mundo diplomático. Durante una conferencia pública retransmitida internacionalmente, anunció tajantemente la negativa de Burkina Faso a renovar ciertos contratos de explotación minera con corporaciones extranjeras. Su voz firme resonó en cada rincón del país cuando declaró: "No aceptaremos más acuerdos que hipotequen el futuro de nuestros hijos". Aquellas palabras generaron una ola inmediata de polémicas internacionales. Los periódicos extranjeros lo llamaron idealista, peligroso, radical, internamente. Muchos lo veían como el héroe valiente que se atrevía a decir aquello que todos pensaban, pero nadie había pronunciado antes. Sin embargo, esta postura firme también generó enemigos poderosos. Amenazas silenciosas empezaron a deslizarse dentro del círculo interno del poder, y la presión desde afuera se volvió asfixiante. Traoré sabía que su decisión había abierto una grieta profunda y peligrosa. A partir de aquel día, entendió con claridad que tendría que defender mucho más que simples principios políticos. Ahora debía proteger la independencia real de todo un país, consciente de que la tormenta apenas estaba comenzando. La firme postura del presidente Traoré generó admiración, pero también activó fuerzas ocultas dentro del poder. Semanas después del discurso que sacudió a la comunidad internacional, pequeños detalles comenzaron a inquietar al mandatario. Primero fueron los cambios inexplicables en su equipo de seguridad personal. Hombres que llevaban años protegiéndolo fueron repentinamente reasignados sin explicación clara. Nuevos rostros ocuparon su lugar. Silenciosos, eficientes, pero carentes de aquella complicidad ganada con el tiempo. Luego llegaron los rumores. Información estratégica que solo conocía el círculo más cerrado del presidente comenzó a filtrarse sutilmente en la prensa extranjera. Informes delicados sobre movimientos militares internos y negociaciones diplomáticas eran expuestos públicamente, como piezas de un rompecabezas cuyo único propósito parecía desacreditar su gestión. Sin embargo, lo que confirmó definitivamente las sospechas fue un encuentro clandestino en Abiyán, Costa de Marfil. El general Jean-Marie Coissy, su amigo personal y comandante de mayor confianza, fue visto reunido con figuras ligadas a agencias extranjeras. Una fotografía borrosa circuló brevemente por canales extraoficiales antes de desaparecer misteriosamente. Aquel día, el presidente Ibrahim Traoré comprendió claramente que estaba enfrentando algo más grave que simples errores administrativos. El peligro provenía de sus propias filas. La traición había echado raíces muy cerca, demasiado cerca. Pero Traoré optó por la calma estratégica. Decidió no revelar inmediatamente lo descubierto, consciente de que actuar precipitadamente podría ser contraproducente. A partir de ese momento, inició una cuidadosa vigilancia interna, recopilando pacientemente cada evidencia, estudiando meticulosamente los movimientos del general Coissy. Sabía que la batalla más difícil no se ganaba con acciones impulsivas, sino con paciencia y precisión absoluta. Ibrahim Traoré comprendió.
en el silencio de aquella noche solitaria en palacio, que el enemigo más peligroso era aquel que había abrazado como hermano. Y precisamente por eso, decidió esperar. No por temor, sino porque la justicia y la verdad siempre requerían el momento justo para ser reveladas con toda su fuerza. Mientras el general Kouassi movía sus fichas desde la oscuridad, el presidente Ibrahim Traoré, con aparente calma, comenzó a ejecutar su propia estrategia. Sabía perfectamente que cualquier error podría significar perderlo todo su gobierno, su vida y el destino mismo del país. Traoré nombró su plan secreto como Operación Capricornio. Un hombre sencillo y discreto que no revelaba absolutamente nada a quien pudiera escucharlo. Nadie. Excepto un pequeño grupo selecto. Conocía los detalles de aquella estrategia diseñada meticulosamente para proteger la soberanía nacional y desactivar, desde adentro, cualquier intento de traición. Una tarde calurosa, mientras el país seguía ajeno a aquella silenciosa guerra interna. El presidente reunió a 3 personas de máxima confianza en un lugar secreto a las afueras de la capital. Allí estaban un joven comandante leal, un asesor político veterano y un experto en comunicaciones recién llegado desde Niamey. Frente a ellos, Traoré desplegó un mapa detallado de la ciudad y de las instalaciones militares clave, con la calma característica de un líder decidido. Les explicó: no podemos detener lo que ya está en marcha, pero sí podemos asegurarnos de que fracase cuando llegue el momento. Los 3 hombres escucharon atentamente, sin interrumpir, sorprendidos por la precisión quirúrgica del plan. Ibrahim Traoré habló con voz firme, pausada, transmitiendo una seguridad que contagió rápidamente al reducido grupo que lo escuchaba. El presidente entregó personalmente a cada uno una carpeta sellada con instrucciones precisas. En ellas no solo estaban escritos los pasos operativos, sino también una nota personal que resumía en pocas palabras el espíritu del plan. Esta batalla no es por mí, es por nuestro derecho a decidir nuestro propio destino. Los 3 colaboradores asintieron con determinación, conscientes del peso histórico de aquella reunión. Ibrahim Traoré los miró fijamente, con respeto, pero con una claridad absoluta en sus palabras finales: si actuamos en silencio y con prudencia, cuando llegue el momento, la verdad misma se encargará de derrotar la traición. Aquella tarde, la Operación Capricornio comenzó oficialmente, preparada para enfrentar la tormenta que estaba por llegar. Durante las semanas siguientes, la Operación Capricornio avanzó de manera silenciosa pero implacable, mientras el general Kouassi y sus aliados confiaban en que todo iba según sus planes. Ibrahim Traoré ejecutaba movimientos estratégicos decisivos, sin levantar la más mínima sospecha. El primer paso fue audaz y determinante: reemplazar discretamente las municiones en las principales armerías del ejército en Ouagadougou por balas de salva. Cada noche, pequeños equipos cuidadosamente seleccionados se infiltraban en almacenes militares, cambiando cartuchos reales por municiones inofensivas, indistinguibles a simple vista. Ningún soldado notó jamás la diferencia. Cada caja de municiones falsas quedó sellada con precisión absoluta, esperando pacientemente su momento. Simultáneamente, en un rincón olvidado al borde del desierto, un grupo reducido de técnicos y militares leales al presidente instalaba un transmisor clandestino de emergencia. Era una antigua estación militar.
abandonada durante años y completamente olvidada en los mapas operativos del ejército. Había. Salvo el reducido círculo de confianza del presidente. Conocía su existencia ni su ubicación exacta. Desde aquel lugar remoto, se garantizaría que el presidente pudiera comunicarse directamente con el pueblo, en caso de que las redes oficiales fuesen bloqueadas durante el golpe. Pero quizá el movimiento más arriesgado y trascendental fue la recopilación silenciosa y meticulosa de pruebas definitivas contra Kouassi, un experto en inteligencia digital, traído en secreto desde Niamey. Logró interceptar y grabar conversaciones entre el general y contactos extranjeros. Fotos satelitales evidenciaban reuniones clandestinas, transacciones bancarias anónimas, perfectamente documentadas, probaban el flujo constante de dinero proveniente de cuentas extranjeras hacia Kouassi. Cada pieza de evidencia era almacenada con precisión matemática y guardada bajo estricta confidencialidad en una pequeña memoria portátil que el propio presidente llevaba consigo en todo momento. El presidente Traoré sabía que aún no era tiempo de revelar estas pruebas. Consciente del poder que significaba aquella información, mantuvo la calma absoluta. Continuó su rutina diaria, como si desconociera por completo lo que ocurría a su alrededor. Pero internamente estaba preparado para el momento en que la historia exigiría su intervención. Así, con movimientos precisos, fríos y calculados, Ibrahim Traoré tejió una red invisible alrededor de sus adversarios. Una red que solo sería revelada cuando aquellos que tramaban en las sombras pensaran que la victoria ya estaba asegurada. Aquella noche, mientras Ouagadougou dormía ajena a la batalla silenciosa que ocurría en su interior, Traoré miró hacia la oscuridad desde la ventana del palacio presidencial. Respiró profundo, consciente de que pronto llegaría el momento en que la verdad prevalecería sobre la mentira. Eran exactamente las 12:32 de la madrugada cuando toda Ouagadougou quedó sumergida en oscuridad total. Las luces en calles, viviendas y edificios públicos se apagaron simultáneamente. Durante un largo instante, un silencio tenso cubrió la ciudad, roto apenas por algunos ladridos inquietos en la distancia. Segundos después, la señal de televisión nacional se interrumpió abruptamente. Cuando regresó, el país entero contempló con sorpresa una escena perturbadora. Un grupo de soldados fuertemente armados ocupaba los estudios del canal estatal. Ante las cámaras, apareció un oficial desconocido leyendo, con voz fría y sin emoción, un comunicado impactante. El gobierno del presidente Ibrahim Traoré ha sido destituido. Desde este momento, asumimos temporalmente el control del país para restaurar el orden y garantizar la estabilidad nacional. Las palabras resonaron con dureza en los hogares del país. La confusión se apoderó inmediatamente de la población. Nadie sabía con exactitud qué estaba sucediendo, pero la sombra del miedo comenzó a extenderse al mismo tiempo. Unidades especiales controladas por Kouassi tomaban posiciones estratégicas por toda la capital. Vehículos militares bloqueaban las principales avenidas, asegurando el control de aeropuertos, hospitales y ministerios gubernamentales. En apenas minutos, la ciudad quedó virtualmente aislada del exterior. Un rumor cuidadosamente difundido completó la escena de caos. Se decía que el presidente Ibrahim Traoré ya había sido capturado y que estaba bajo custodia militar. Mensajes anónimos circularon en redes sociales, multiplicando rápidamente la incertidumbre y la angustia entre los ciudadanos. Mientras tanto, en el Palacio Presidencial,
Un grupo élite dirigido personalmente por Kwasi ingresó abruptamente, derribando puertas y asegurando cada habitación. Todo parecía perfectamente ejecutado, sin resistencia ni complicaciones aparentes. Sin embargo, algo empezó a fallar dramáticamente. Cuando los soldados intentaron asegurar la residencia presidencial con sus armas listas para cualquier resistencia. Algo desconcertante sucedió. Ninguna de las armas funcionaba. Fusiles, pistolas, incluso las municiones almacenadas resultaron completamente inofensivas. Perplejos, los soldados se miraron unos a otros con incredulidad, sin comprender qué ocurría. Un soldado intentó desesperadamente cargar su fusil una y otra vez. «Mi arma no dispara». «¿Qué demonios sucede aquí?», gritó confundido. Otro soldado cerca de él respondió con voz temblorosa. «Las municiones son falsas. Nos engañaron a todos». Jean-Marie Kwasi recibió esta noticia con incredulidad y furia desde el centro de comando. Su plan perfecto comenzaba a mostrar las primeras grietas. Algo o alguien había anticipado cada uno de sus movimientos. Apenas 40 minutos después del inicio del golpe, la situación comenzó a cambiar drásticamente. Kwasi no lo sabía aún, pero aquella madrugada, él ya no tenía el control. La batalla que creía haber ganado fácilmente apenas comenzaba a revelar su verdadero rostro. Ibrahim Traoré, aquel líder que consideraba derrotado, estaba a punto de demostrarle al mundo entero cómo una planificación paciente y una mente estratégica podían derrotar incluso a la más profunda de las traiciones. Mientras las tropas golpistas intentaban inútilmente activar sus armas dentro del palacio presidencial, la verdadera batalla se desarrollaba en un lugar inesperado. Desde una pequeña estación abandonada en medio del desierto, el presidente Ibrahim Traoré observaba los monitores con serenidad absoluta. Aquella instalación secreta, olvidada por casi todos, se había convertido repentinamente en el centro estratégico más importante del país. Con la calma fría de quien ha anticipado cada movimiento enemigo, Traoré ordenó activar inmediatamente la transmisión especial de emergencia. Instantes después, todas las pantallas del país, incluso las que habían sido bloqueadas previamente, volvieron a encenderse. Pero esta vez, no eran soldados desconocidos quienes hablaban, sino la figura inconfundible y segura del propio presidente. Sin preámbulos, con una voz firme y directa, Traoré habló al pueblo ciudadanos de Burkina Faso. La traición ha intentado apoderarse de nuestro país, pero la mentira nunca prevalecerá sobre la verdad. En ese instante, una secuencia cuidadosamente preparada empezó a revelarse ante los ojos atónitos de todo un país. Las pantallas mostraron imágenes satelitales del general Kouassi, reunido clandestinamente con representantes extranjeros en Costa de Marfil. Fotografías comprometedoras evidenciaron pagos secretos y documentos firmados en secreto por Kouassi, comprometiendo la soberanía nacional. La voz clara del presidente volvió a escucharse con fuerza contundente. Durante meses, hemos reunido pruebas irrefutables de esta traición. El general Kouassi no actuó solo. Potencias extranjeras intentaron comprar nuestra dignidad, pero Burkina Faso no está en venta. Inmediatamente después, el presidente reprodujo una grabación explosiva, una conversación telefónica interceptada, donde la voz inconfundible de Kouassi negociaba fríamente los términos de su traición. Frases como «cuando todo termine». Tendrán acceso total a nuestras minas,
resonaron como un golpe seco en la conciencia nacional. El impacto fue demoledor. Los soldados en las calles, confundidos y furiosos por haber sido manipulados, comenzaron lentamente a abandonar sus posiciones. Las armas inútiles ahora tenían sentido. Todo había sido preparado cuidadosamente por Traoré para evitar derramamientos de sangre innecesarios. Desde el centro de comando golpista, Kouassi contemplaba atónito la desintegración completa de su plan. Su rostro palideció. Comprendiendo finalmente la verdad amarga, nunca había controlado la situación. La inteligencia, paciencia y astucia de Ibrahim Traoré lo habían anticipado todo. Aquella madrugada, Burkina Faso experimentó una revelación sin precedentes, la verdad, expuesta con precisión quirúrgica. No solo había derrotado un golpe de Estado perfectamente planificado, había consolidado en la mente de cada ciudadano una poderosa certeza: tenían un presidente dispuesto a luchar incansablemente, sin armas, sin violencia, pero con una determinación absoluta e incorruptible, para defender la soberanía y la dignidad de todo un pueblo. En menos de una hora, todo lo que Jean-Marie Kouassi había planeado con precisión absoluta se derrumbó frente a sus ojos. Atrapado en su propio centro de operaciones, vio cómo los soldados que antes lo apoyaban se retiraban uno por uno, conscientes ahora de que habían sido usados para traicionar a su propio país. Kouassi intentó huir discretamente, buscando desesperadamente una última oportunidad para escapar de aquella pesadilla. Pero fue demasiado tarde. Un pequeño grupo de soldados, indignados y avergonzados por haber confiado en él, lo interceptaron en la salida trasera del edificio, bloqueándole cualquier posibilidad de escape. Su detención ocurrió sin resistencia alguna, con la cabeza baja y las manos atadas. Kouassi fue trasladado rápidamente hacia un vehículo militar, que se dirigió directamente al Centro de Transmisión Nacional, el mismo lugar donde, horas atrás, había anunciado arrogantemente la caída del presidente. Ahora sería el escenario donde tendría que enfrentar públicamente las consecuencias de sus actos. Las cámaras, antes utilizadas para difundir su mentira, ahora enfocaron con precisión el rostro abatido del traidor. Su expresión no mostraba rabia ni desesperación, solo el profundo vacío de quien ha perdido absolutamente todo. Al llegar al estudio, Kouassi observó en silencio cómo Ibrahim Traoré, firme y tranquilo, lo esperaba ya frente a las cámaras, listo para enfrentarle cara a cara. El país entero observaba en vivo aquel histórico momento. La atmósfera era eléctrica, cargada de emociones intensas y contenidas. Jean-Marie Kouassi levantó lentamente la mirada, encontrándose con los ojos firmes y decididos del presidente, y comprendió entonces, con total claridad, que había cruzado una línea de la cual ya no había retorno, frente a las cámaras. En un silencio absoluto que envolvía el estudio, Ibrahim Traoré miró fijamente al hombre que, apenas unas horas atrás, se había proclamado dueño del destino de Burkina Faso. Jean-Marie Kouassi permanecía inmóvil, con la respiración entrecortada, evitando mirar directamente al presidente. Ibrahim Traoré contempló durante unos segundos el rostro hundido de Jean-Marie Kouassi. Observó cada detalle en su expresión: los ojos cansados, las manos temblorosas y la mandíbula apretada en tensión. Traoré respiró hondo, serenando cualquier emoción que pudiera traicionar su compostura. Finalmente,
Traoré rompió el silencio con una voz firme pero controlada. Cada palabra cargada de una determinación serena e implacable, Jean-Marie. Quiero que entiendas claramente esto. Esta noche, no me traicionaste a mí. Esta noche traicionaste a millones de personas que depositaron en nosotros su confianza y esperanza. Kouassi, derrotado y avergonzado, alzó lentamente la vista hacia el presidente. Sus ojos reflejaban un profundo arrepentimiento mezclado con frustración. «Usted no entiende», respondió Kouassi, con voz débil y quebrada. «Nunca fue personal. El mundo no nos deja ser independientes. Intenté proteger al país de otra manera, con dinero, con poder». Traoré negó lentamente con la cabeza, manteniendo la calma absoluta. «Te equivocas. Jean-Marie, la independencia real no se compra con dinero extranjero, ni se negocia en secreto. La verdadera independencia reside en nuestra dignidad como pueblo. Ese poder no proviene de contratos oscuros, ni de pactos ocultos. Ese poder surge cuando decidimos jamás entregar nuestro futuro». Las palabras del presidente resonaron profundamente en cada hogar que seguía aquella transmisión histórica. Sin discursos grandilocuentes, sin lecciones morales excesivas. El mensaje era claro y poderoso, había límites que jamás debían cruzarse. Jean-Marie Kouassi guardó silencio. No había respuesta posible ante la rotunda verdad expuesta. Su cuerpo se hundió aún más en la silla. Mientras Traoré continuó con una última reflexión dirigida a todos los ciudadanos. Hoy demostramos que el poder más fuerte no es la violencia, sino la verdad. Hoy nuestro PIS reafirma que nadie, absolutamente nadie, está por encima del compromiso con nuestro pueblo. La transmisión finalizó en este instante. Pero las palabras dichas por Ibrahim Traoré quedaron grabadas profundamente en la memoria colectiva, generando una reflexión silenciosa y profunda que iba mucho más allá de aquella madrugada. El mensaje era claro, potente, directo, y nadie que lo escuchara podría olvidarlo fácilmente. La justicia llegó rápidamente para Jean-Marie Kouassi. Pocos días después del intento fallido de golpe, fue llevado ante una corte militar especial en Ouagadougou. Todo el país siguió con atención cada detalle del juicio, consciente del simbolismo histórico que representaba aquel momento. Aunque el peso de las pruebas exigía una sentencia contundente, Ibrahim Traoré intervino personalmente con una decisión inesperada que sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos. El presidente solicitó públicamente que no se aplicara la pena capital contra Kouassi. Sus palabras, firmes pero serenas, resonaron profundamente en la conciencia nacional. Nuestro país ya ha sufrido suficiente. No necesitamos más sangre derramada. Lo que Burkina Faso requiere ahora es aprender una lección definitiva. No habrá monumentos para los traidores, solo el peso eterno de la vergüenza. Aquella decisión, lejos de mostrar debilidad, reveló una fuerza y sabiduría profunda en la figura del líder. El mensaje quedó claro para todo el país. La justicia prevalecería siempre, pero jamás sería ejercida desde el odio o la venganza. A partir de ese día, Kouassi desapareció del escenario público, dejando atrás únicamente el recuerdo amargo de su traición, como una advertencia constante a futuras generaciones. Días después del histórico juicio, Ibrahim Traoré apareció en una ceremonia especial organizada en el corazón mismo de Ouagadougou, sin discursos grandilocuentes ni palabras innecesarias. El presidente avanzó lentamente hacia el mástil central.
llevando consigo una nueva bandera nacional cuidadosamente doblada entre sus manos, frente a una multitud silenciosa y profundamente emocionada. Traoré alzó lentamente aquella insignia hacia el cielo claro de Burkina Faso, sustituyendo con dignidad y respeto la vieja bandera. Era un acto sencillo, casi silencioso, pero con un poder simbólico inmenso. Nadie pronunció palabra alguna. Tampoco fue necesario. Las lágrimas silenciosas en los rostros de cientos de ciudadanos presentes hablaban por sí mismas. En aquel acto sencillo y solemne, Traoré transmitía claramente que la fuerza real del país residía en su pueblo, en su identidad, en su capacidad para levantarse juntos, una y otra vez. Después de cada desafío, aquella imagen se volvió rápidamente viral. En cuestión de horas, millones de personas en África compartían emocionadas el video del presidente colocando con respeto profundo la bandera en lo alto del mástil. En cuestión de horas, líderes internacionales comenzaron a reaccionar públicamente. Algunos países africanos expresaron abiertamente su admiración y solidaridad con Burkina Faso, destacando la valentía y determinación del presidente Traoré. Mientras tanto, ciertos gobiernos europeos mantuvieron un cauteloso silencio, conscientes de que cualquier declaración podría implicarlos indirectamente en el escándalo revelado. Sin pronunciar palabra, Ibrahim Traoré recordó a todo su pueblo una lección imborrable: ningún hombre, ni siquiera él mismo, era más grande que la nación que representaba. Aquella bandera, alzada en silencio, fue el verdadero discurso que Burkina Faso necesitaba escuchar. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.